Hoy vamos a preparar una sopa de pollo extra rica. Primero vamos a preparar un buen caldo de base para luego armar la sopa. Vamos a utilizar las alitas, el espinazo, el cogote y los menudos. Tenemos ajos y laurel sofriéndose, al que le vamos a agregar el espinazo, las alitas, los menudos y el cogote. Los vamos a sofreír, sellándolos bien de cada lado. Los dejamos unos minutos hasta que quede apenas doradito. Los damos vuelta. Esto va a ir desprendiendo sabores y aromas muy deliciosos. Ya se siente el aroma al ajo, al laurel. Vamos a agregar las cebollas, las zanahorias, para que las verduras también vayan tomando este sabor y vayan aportando sabores. Vamos a picar puerro, apio en trocitos pequeños. Agregamos más cebolla y ajo e incorporamos todo a la preparación para que vaya tomando también sabor y vayan aportando más sabor. Revolvemos bien. Vamos a poner un poquito de sal y ahora vamos a cortar los zucchinis en cuadraditos también pequeños. Los incorporamos a la preparación. Nuevamente revolvemos bien y dejamos cocinar unos minutos hasta que todas las verduras larguen sus jugos. Luego agregamos 1, 2, 3, 4 litros de agua para formar un muy buen caldo de base. La pimienta en granos ayuda a realzar todos los sabores. Le vamos a echarle sal gruesa, revolvemos bien para luego dejarlo cocinar varias horas. Luego de 4 horas, nuestro caldo se redujo y lo que vamos a hacer ahora es desgrasarlo. Vamos a sacar con una cuchara todo lo que queda flotando en la superficie. Otra opción es dejarlo enfriar por completo y la grasa se solidifica. En otra olla, con ayuda de un cucharón, vamos poniendo nuestro caldo base para armar nuestra sopa de pollo. Ponemos verduras, un poquito de carne de pollo. Vamos eligiendo las verduras que más nos gusten. Y luego vamos a saborizar con orégano, abundante orégano, ya que el orégano y el pollo maridan muy bien. Revolvemos. Vamos a agregar unas hojitas de laurel y ajo triturado. Ponemos más orégano, eso es a gusto, y vamos a agregar un poquito de curry. Realza mucho el sabor. Agregamos albahaca, unas hojitas de albahaca fresca del jardín y dejamos cocinar por 1 hora. Una vez que está hirviendo, vamos a poner nuestros cabellos de ángel. Pueden ser Ave María, municiones, letritas, los fideitos que más prefieran. En 4-5 minutos ya están listos. Revolvemos bien y
Una vez que estén cocidos, tenemos una deliciosa sopa. Y así detallamos paso a paso cómo hacer una sopa de pollo extra rica. Anímense a prepararla. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.